Muy buenos días, señora vocal, señores vocales, secretario, directoras, directores de área. Para a todos quienes nos observan en esta sesión ordinaria número 113-2025, convocada para las 10 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señora vocal, señores vocales, buenos días con todas las personas que se encuentran presentes en la sala. Siguiendo su disposición, a efecto de constatar el quórum, procedo a tomar asistencia. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente. Presente. Vocal Damián Larco Guamán. Presente. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente, señor secretario. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 5 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria. Gracias, señor secretario. Continuando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 10 horas con 54 minutos. Señor secretario, continúe. De lectura del orden del día. Procedo, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1 MOT P 1138 SNCD 2025-JS, prescribe sábado 27 de diciembre de 2025. 3.2 AP 1308 SNCD 2025-NG, prescribe martes 30 de diciembre de 2025. 3.3 OFS 1042 SNCD 2024-BL, prescribe miércoles 31 de diciembre de 2025. 3.4 AP 0990 SNCD 2025-JS, prescribe miércoles 7 de enero de 2026. 3.5 AP 1183 SNCD 2025-LB, prescribe miércoles 7 de enero de 2026. 3.6 AP 1213 SNCD 2025-NG, prescribe miércoles 7 de enero de 2026. 3.7 AP 1262 SNCD 2025-JS, prescribe miércoles 7 de enero de 2026. 3.8 MOT P 1171 SNCD 2025-MS, prescribe miércoles 7 de enero de 2026. 3.9 MOT P 1380 SNCD 2025-JQ, prescribe miércoles 7 de enero de 2026. 4. Varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Secretario, ¿existe información que debe ser incorporada como urgente, por favor? Señor presidente, me permite informar que no he ingresado documentación para ser incorporada en puntos varios. No obstante, según su sumilla inserta en la comunicación suscrita por la vocal del Consejo de la Judicatura, doctora Magali Ruiz Cajas, dirigida a la presidencia, con su anuencia me permito dar lectura. Asunto: solicitud para añadir punto al orden del día de la sesión ordinaria número 113-2025 del 23 de diciembre de 2025. Dice lo siguiente: en su despacho, por medio del presente memorando y el anexo que acompaña al mismo, se ingresa la solicitud formal para añadir un punto al orden del día en la sesión ordinaria número 113-2025 del 23 de diciembre de 2025. En el anexo adjunto reza lo siguiente: solicitud para incorporar un punto al orden del día dentro de la sesión ordinaria número 113-2025 del 23 de diciembre de 2025 en su despacho. Conforme lo previsto en el artículo 10 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, se hace el pedido formal de incorporar al orden del día el siguiente punto. 1. Conocimiento y aprobación de la renuncia presentada por el director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor. 2. Inicio del sumario disciplinario de oficio al mencionado servidor judicial. Suscribe la vocal Magali Ruiz Cajas, el vocal Alfredo Cuadros Añasco, el vocal Damián Larco Gomán y el vocal Fabián Favara Gallardo. Con esta documentación contamos, señor presidente. Gracias, señor secretario. De igual manera, entonces, conforme se establece el punto del orden del día, se incorpora dicho pedido como el punto del orden del día de conformidad al reglamento.
El final del orden del día, de los puntos tratados, contemplados inicialmente en el orden del día. Procedemos a tomar nota, señor Gracias. presidente, e incorporar estos temas como usted lo ha dispuesto y conforme a la normativa vigente aplicable. Gracias. Continúe, por favor, señor. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. En este punto tenemos para conocimiento, según la sumilla inserta en el memorando CJDG 2025-6523M de martes 23 de diciembre, el señor presidente del Consejo de la Judicatura solicita que se dé lectura este memorando en lectura de comunicaciones de esta sesión, que reza de la siguiente manera: informe disposición CJ INT 2025-28807, suscrito por el señor director general del Consejo de la Judicatura. En atención a la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura adoptada en la sesión ordinaria número 112-2025, comunicada por el secretario general a través de memorando circular CJSG 2025-0255 MC, trámite interno 2025-28807, me permito informar a usted y por su intermedio al Pleno del Consejo de la Judicatura que el abogado Henry Gaibor Flores, director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo, mediante memorando DP 17-2025-5151-M de 22 de diciembre de 2025, presentó la renuncia a su cargo, misma que al momento está siendo procesada por las áreas técnicas pertinentes con el fin de contar con los informes que exige la normativa vigente y así poner dicho trámite en conocimiento del órgano colegiado para su respectiva resolución. Cúmpleme informar este comunicado, señor presidente, por disposición suya en este punto del orden del día. Gracias. Sea por conocido, por favor. Continúe. Continuamos, señor presidente. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Se encuentra presente en la sala. En este momento solicitamos el ingreso. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario, prevista para intervenir en este punto. Gracias. Por favor, que ingrese el área pertinente. Señor presidente, en este orden correspondería al 3.1 mod P 1138 SNCD 2025-JS. Prescribe sábado 27 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Gracias. Señor presidente, señores vocales, buenos días. El expediente asignado como ponente corresponde a la asignatura 1138-NSD-2025-JS. El investigado sumariado es la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Tránsito número 6 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. La infracción imputada se encuentra determinada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los hechos que se le imputan son los siguientes. El presente expediente inicia en razón de una denuncia y de la declaratoria jurisdiccional previa dictada por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, dentro de la causa asignada con el número 0017G por el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7, y viden. Esto es dolo por cuanto la servidora sumariada se habría negado a devolver el carro del señor Byron Osvaldo Moreno Toro en el impulso fiscal del 7 de febrero de 2024, a pesar de que se había demostrado la propiedad sobre el mismo y se había practicado la pericia de avalúo. Se tardó en disponer que se recepte la versión del señor Byron Osvaldo Moreno Toro por no haber realizado la investigación conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 580, 582 y 585, en concordancia con lo establecido en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, lo cual produjo que el hecho investigado quede en la impunidad. Con su venia, señor presidente, solicito que a partir de este momento el área técnica proceda con la sustanciación del presente caso. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos.
De los elementos probatorios se observa que dentro de la investigación previa número 090 10 18 23 07 04 21, el señor Brian Osvaldo Moreno Toro, con el patrocinio legal del abogado Luis Alberto Quijano Ruiz, ingresó un escrito el 13 de julio del 2023 en el cual solicitó que se recepte su versión e indicó que el vehículo de placas GSQ 1157 fue vendido con anterioridad al acontecimiento del accidente de tránsito, conforme lo demostraré cuando usted recepte mi versión libre y voluntaria. Posteriormente, el abogado Luis Alberto Quijano Ruiz, a través de escrito ingresado el 19 de septiembre del 2023, dentro de la citada investigación, solicitó a la fiscal sumariada que se proceda con la devolución del vehículo de placas GSQ 1157 en virtud del certificado único vehicular presentado el 13 de julio del 2023, donde se observa que el propietario del mencionado vehículo es el señor Brian Osvaldo Moreno Toro, y toda vez que ya se realizó la pericia de avalúo de daños. En razón a la falta de respuesta de la servidora sumariada, el abogado Luis Alberto Quijano Ruiz, el 19 de octubre del 2023, ingresó un escrito nuevamente en el cual hizo insistencia en la devolución del vehículo de placas GSQ 1157, indicando además que en caso de que persista la negativa de la devolución del vehículo, le requería de la manera más respetuosa que fundamente ese motivo mediante impulso fiscal debido a su derecho a la propiedad reconocido en el artículo 321 y siguientes de la Constitución del Ecuador, que se encontraban directamente vulnerados. Ante dichas solicitudes, la servidora sumariada recién el 7 de febrero del 2024 emite un impulso fiscal dando atención a los escritos ingresados el 13 de julio, 19 de septiembre y 19 de octubre del 2023 por el abogado Luis Alberto Quijano Ruiz, procurador judicial del señor Brian Osvaldo Moreno Toro, es decir, después de aproximadamente 7 meses contados desde la presentación del primer escrito. En dicho impulso, la fiscal indicó que en relación a la devolución del vehículo de placas GSQ 1157, esta petición no procede, puesto que el requiriente no ha justificado ser legítimo propietario del referido vehículo, el señor Brian Osvaldo Moreno Toro, mientras que en relación al pedido de que se recepte la versión libre y voluntaria del señor Brian Osvaldo Moreno Toro, indicó que ésta se realizaría el 9 de febrero del 2024. En razón de los hechos expuestos, el abogado Luis Alberto Quijano Ruiz, el 16 de febrero del 2024, presentó una denuncia disciplinaria en contra de la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Tránsito número 6 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, por presuntamente haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 107, numerales 5 y 17 y 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, mediante decreto de 22 de febrero del 2024, la abogada Valentina Edith Salazar Bejar, coordinadora de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, dispuso que se remita a la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas la solicitud de declaratoria jurisdiccional previa sobre las actuaciones de la sumariada dentro de la investigación previa número 090 10 18 23 07 04 21, misma que es signada con el número 0900 2024 0017 G, recayendo su conocimiento ante los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, quienes mediante resolución de 21 de noviembre de 2024 emitieron la declaratoria jurisdiccional estableciendo que la actuación de la sumariada dentro de la citada investigación es con dolo. En este punto es importante indicar que la servidora sumariada en el auto de inicio no se le atribuyó las inconductas establecidas en los numerales 5 y 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, infracciones disciplinarias denunciadas, puesto que al momento de ponerse en conocimiento de la autoridad disciplinaria del Consejo de la Judicatura de Guayas la declaratoria jurisdiccional por dolo, dichas infracciones se encontraban prescritas. Ahora bien, conforme con los hechos detallados y en razón de la declaratoria jurisdiccional previa dictada por los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, la actuación de la servidora sumariada dentro de la investigación previa en referencia, iniciada por el presunto delito de muerte culposa, se encuentra revestida de dolo, puesto que ha inobservado el procedimiento establecido en el artículo 444 del Código Integral Penal, específicamente en el numeral sexto, esto es, de recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores. Adicionalmente, la actuación de la sumariada se enmarca en dolosa, toda vez que en relación a la solicitud de devolución del vehículo de placas GSQ 1157 ya contaba con la pericia o la inspección técnica mecánica. Sin embargo, no aplicó el procedimiento establecido en el artículo 469 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, para recoger elementos materiales y evidencia física que se encuentren en objetos de gran tamaño como automotores, los peritos deben practicar el peritaje en el plazo señalado por la o el fiscal, luego de lo cual la o el fiscal ordenará la entrega a los dueños o legítimos poseedores, salvo aquellos susceptibles de comiso o destrucción. Asimismo, no aplicó lo previsto en el artículo 532 y bis,
que señala en lo pertinente lo siguiente: en delitos y contravenciones de tránsito, el organismo competente en materia de tránsito retendrá los vehículos hasta 72 horas con el fin de practicar la inspección técnico-mecánica con excepción de los acuerdos reparatorios inmediatos. Cumplido el plazo, serán devueltos inmediatamente a sus propietarios, poseedores o a quien legalmente corresponda. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 15 de octubre de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas, del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por haberse comprobado la responsabilidad de la servidora sumariada. Segundo, declarar a la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Tránsito número 6 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado con dolo, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, mediante resolución de 21 de noviembre de 2024 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer a la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Tránsito número 6 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada, abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución de la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Tránsito número 6 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Sexto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Adicionalmente a esto, señor presidente, señores vocales, dado que el día de hoy a las 8:30 se efectuó la audiencia de esta causa, conforme lo previsto en el artículo 114.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, es menester señalar que para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, la servidora judicial sumariada, en el presente caso, se encontró ante una duda razonable en relación a la propiedad del vehículo del cual se pretendía su devolución. Esto en virtud de que quien solicitó dicha devolución había señalado que había realizado la venta del automotor, pero que no se había perfeccionado la misma. En este sentido, la propiedad es un derecho real que exige un título válido y un modo de adquirir. En el caso de los bienes muebles, como los vehículos, el modo de adquisición se perfecciona mediante el cumplimiento de las solemnidades legales, entre ellas la tradición y la inscripción. Cuando una de las partes sostiene que el vehículo fue vendido, pero reconoce que la venta no se perfeccionó, se evidencia la ausencia de uno o varios elementos esenciales para la transmisión del dominio. En consecuencia, el supuesto comprador no adquiere la propiedad, sino a lo sumo un derecho personal o una expectativa carente de oponibilidad frente a terceros. Por su parte, el titular que figura en el certificado único vehicular conserva prima facie la calidad de propietario. Sin embargo, el hecho de que el mismo alegue la existencia de una venta inconclusa introduce un elemento de contradicción relevante que impide tener certeza respecto de la titularidad del bien. La inexistencia de una compraventa perfeccionada impide la transferencia del dominio. Sin embargo, la alegación misma de dicha venta frustra la certeza jurídica sobre la propiedad. Si bien el registro vehicular otorga una presunción de propiedad, esta presunción se ve debilitada cuando el propio titular reconoce la existencia de un negocio jurídico previo, aunque inconcluso, lo cual introduce una controversia sustancial sobre el derecho real que no puede resolverse de manera incidental dentro de un proceso de tránsito o mediante una providencia administrativa de devolución. La combinación de una venta no perfeccionada, la ausencia de inscripción y la existencia de un accidente de tránsito convierte la devolución del vehículo en una decisión jurídicamente compleja. Bajo este contexto, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura la modulación de la sanción en el presente caso. Hasta aquí, señor presidente. Gracias.
Continuando con la sustanciación de la presente ponencia, de los hechos que han sido narrados por el equipo técnico, considero importante que ustedes deben considerar los siguientes. Efectivamente, del análisis de la motivación contenida en la declaratoria jurisdiccional previa no se desprende la concurrencia de elementos subjetivos del dolo, en particular la voluntad consciente y deliberada de infringir o quebrantar de manera sustancial el deber jurídico conforme a los parámetros desarrollados en la sentencia 319 de la Corte Constitucional, en la que se exige la acreditación clara de dicho elemento para su configuración. La imputación se sustenta principalmente en una valoración de celeridad de determinadas diligencias dentro de la investigación previa, mas no en la acreditación de una conducta deliberada orientada a provocar impunidad. En este sentido, no basta que exista una discrepancia con la forma de actuar de la servidora ni con el tiempo que se realizaron las diligencias para afirmar que actuó con dolo, pues nadie puede ser sancionado únicamente por el resultado o por una apreciación subjetiva de su actuación, sino que es indispensable demostrar una intención deliberada de infringir la ley. En el caso en particular, debe considerarse que la servidora actuó dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales en el marco de la dirección de la investigación penal, es decir, era titular de la acción penal y ésta se rige bajo los principios de objetividad, legalidad y sobre todo autonomía. Los artículos 580, 582 y 585 del Código Orgánico Integral Penal establecen facultades investigativas, mas no imponen determinados plazos para cada diligencia específica, sino que deben ser ejercidas conforme a la complejidad del caso y a la estrategia fiscal. En este contexto, la demora alegada en la recepción de una versión o en la disposición para la devolución de un bien no puede equipararse a una inobservancia dolosa de la norma, sino que podría constituir una actuación administrativa deficiente, mas no una infracción gravísima. Cabe destacar que la sentencia 319-20 de la Corte Constitucional de manera clara expone que a efectos de determinar la respectiva sanción se examinen los resultados dañosos de la acción o omisión sobre los justiciables o sobre terceros, conforme al artículo 110, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo este precepto se ha analizado el efecto dañoso del accionar de la sumariada, en donde el mismo no es proporcional a la sanción de la destitución, coincidiendo en esta parte con el argumento que acaba de formular el área técnica. Es decir, señores vocales, la declaratoria jurisdiccional previa sostiene que el accionar de la sumariada conllevó a la impunidad del delito. Sin embargo, de la revisión del proceso penal en donde la investigación penal fue archivada, circunstancia que desvirtúa de manera objetiva la imputación de impunidad atribuida a la servidora. En tanto, el archivo constituye una forma legal de conclusión de un proceso investigativo y no puede ser equiparado a un resultado antijurídico. En función de esto, evidentemente, más adelante realizaré la modulación de la sanción. Previamente a eso, concedo la palabra a los demás vocales en el caso que quieran abrir el debate. Doctor Fabra, desea hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, compañeros vocales, buenos días con todos. Efectivamente, en esta causa encontramos varias inconsistencias. Desde la misma declaratoria jurisdiccional previa, la Sala de la Corte Provincial del Guayas habla de una confiscación, un atentado al derecho a la propiedad que presuntamente habría cometido la fiscal sumariada al no devolver un vehículo cuya propiedad no se había dilucidado de manera conveniente. Todos sabemos que la confiscación es una medida por la cual el Estado expropia o hace suyo un bien mueble o inmueble para determinados efectos. En este caso, ¿de qué confiscación podría hablar la Corte Provincial si estaba en disputa la propiedad de un vehículo inmerso en un accidente de tránsito entre dos particulares? Es decir, para mí, ahí hay un error de apreciación. Puede haber un pensamiento escrito, pero no tiene ninguna lógica ni ninguna coherencia. Lo segundo, si había la afectación a un derecho a la propiedad, estamos frente a una acción vulneratoria de derechos constitucionales, lo cual ubicaría una presunta infracción en el 108.6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Máxime que se pretendía aprobar la propiedad con la versión del ciudadano que a través de su defensa propuso la queja o denuncia posteriormente.
todos sabemos, y lo ha dicho la Subdirección de Control Disciplinario de manera adecuada y en derecho, la forma de probar la propiedad en la compra-venta de un bien mueble que se perfecciona con la tradición o entrega y la correspondiente inscripción, en este caso en el organismo de tránsito correspondiente. En tal razón, ni lo uno ni lo otro tenían asidero desde la misma declaración jurisdiccional previa, en la que no podemos, obviamente, opinar, pero sí podemos verificar como antecedente para el inicio, tramitación y resolución de un sumario administrativo. Bien ha dicho la vocal doctora Magali Ruiz de que la conducta podría encasillarse en otro tipo infraccional, no necesariamente el de un supuesto o aparente dolo. En tal sentido, yo me pronuncio también por la modulación de la sanción que se deba imponer a la fiscal sumariada, esperando los criterios de los demás compañeros vocales, pues en el momento adecuado nos pronunciaremos por el tipo de sanción que se deba imponer a la mencionada fiscal, habida cuenta que la propia denuncia que presente el abogado habla en primera instancia de un retardo injustificado en su actividad del 107.5. ¿No? Esa es la contentiva de la queja o denuncia que presenta el abogado para iniciar. Entonces estaría atento a ver cuál es la propuesta de la ponencia respecto de la sanción a modular. Gracias. Doctora Ruiz. Gracias. Si no hay más observaciones, entonces, al amparo del artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República, artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 264, numeral 14 del mismo cuerpo legal, mociono lo siguiente, que se acoja de manera parcial el informe emitido el 15 de octubre de 2025, emitido por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por haber comprobado la responsabilidad de la servidora sumariada. 2. Declarar a la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Tránsito número 6 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber actuado no es haber actuado con dolo. Me ayuda el área técnica, por favor, a hacer la modulación. En lo principal, considero que la sanción se puede y que se debe imponer a la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Tránsito del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 15 días, conforme este pleno ya ha procedido en otros casos. Hasta ahí sería la modulación y la moción, señor presidente. Apoyo la moción. Apoyo la moción también. Gracias. Solo el área técnica, por favor, si es que tiene claridad en la resolución. En las recomendaciones que quieren sacar, por favor. Señor presidente, sería acoger el informe motivado emitido el 15 de octubre del 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por haberse comprobado la responsabilidad de la servidora sumariada. Segundo, declarar a la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos de Tránsito número 6 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, mediante resolución de 21 de noviembre del 2024, y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. En aplicación de lo previsto en el artículo 269, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponerá a la abogada Zobeida Araceli Conforme Zambrano la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. 15 días, perdón. 15. De 15 días. Y de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Siendo así, entonces consulto a la ponente si es que está conforme con ello para proceder con la votación. De acuerdo con la moción Gracias. planteada. Existe una moción, señor por presidente, favor. acoger parcialmente. Acoger parcialmente sería el primer punto. Sí. Ya. Perdón, señor presidente. Por favor. Una aclaración nada más. Proceda con la votación.
Procedo, señor presidente, con lo dispuesto. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio A favor. Naranjo. A favor. Señor presidente, con 5 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos. Corresponde el 3.2. AP 1308 SNCD 2025-NG. Prescribe martes 30 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo de usted, señor presidente. Gracias. Concedo la palabra al área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente es el AP 1308 SNCD 2025-NG. Seguido en contra del abogado Andrés Javier Argudo Sarmiento por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas. Se le imputó al servidor sumariado un presunto retardo injustificado de 39 días en atender lo solicitado por la jueza de la causa número 09333 2024-00381 mediante providencias de 4 y 16 de septiembre del 2024 y 4 de octubre del 2024, referente a sentar 2 razones necesarias para continuar con la sustanciación del proceso. Es así que de la revisión de las pruebas constantes en el expediente disciplinario se puede advertir que la doctora Ana María Castañares Perdigón presentó una denuncia en la que señaló que dentro de la causa número 09333-2024-00381, que es una ejecución de acta de mediación, mediante providencia de 4 de septiembre del 2024, la juzgadora dispuso que el actuario del despacho siente razón indicando si entre las causas número 09333-2024-00381 y número 09333-2024-04937 existe identidad objetiva, subjetiva y el estado procesal en el que se encuentran. Posteriormente, mediante providencia del 16 de septiembre del 2024, se dispuso al sumariado siendo una razón en la que se indique si la oposición al mandamiento de ejecución se realizó dentro del término de ley. En vista del incumplimiento del actuario, mediante providencia de 4 de octubre del 2024, la jueza de la causa dispuso lo siguiente. Se dispone que el actuario del despacho, en el término de 72 horas, bajo prevenciones de cumplimiento a lo dispuesto en providencias de 4 y 16 de septiembre del 2024, lo cual fue cumplido por el abogado Andrés Javier Argudo Sarmiento en su calidad de secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas, el 5 de noviembre de 2024, es decir, 2 meses después del primer requerimiento realizado por la operadora de justicia. En este contexto, la denunciante tipificó como infracciones disciplinarias presuntamente incurridas por parte del secretario sumariado aquellas tipificadas en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Posteriormente, el sumario disciplinario fue iniciado mediante auto de 30 de diciembre de 2024, suscrito por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, en el cual únicamente se imputó al abogado Andrés Javier Argudo Sarmiento por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas, el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria leve contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe indicar que el numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que la acción disciplinaria por infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación prescriben en el plazo de 30 días. En el inciso segundo, indica que los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán en el caso de denuncia desde la fecha del cometimiento de la infracción disciplinaria. Así también, el último inciso del referido artículo prevé que el inicio del sumario disciplinario interrumpe la prescripción hasta por 1 año, luego de lo cual la acción disciplinaria prescribe definitivamente. En este caso, el hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria que consta en el auto de inicio es el retardo injustificado en el que habría incurrido el sumariado, es decir, es una infracción disciplinaria continua hasta el 5 de noviembre de 2024, fecha en la cual el abogado Andrés Javier Argudo Sarmiento, en su calidad de secretario, sienta la razón que fue dispuesta por la jueza de la causa en las providencias antes detalladas, en razón de lo cual desde el 5 de noviembre de 2024 la Administración tenía 30 días para el oportuno ejercicio de la acción disciplinaria, esto es, hasta el 5 de diciembre del 2024, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, tomando en cuenta que se trataba de una infracción disciplinaria de carácter leve. Ahora bien, a pesar de que existió una norma clara y precisa acerca de la oportunidad del ejercicio de la acción disciplinaria, el auto de inicio del presente sumario disciplinario fue emitido el 30 de diciembre de 2024, es decir, después de 55 días de cometido el hecho presuntamente infractor, cuando la acción disciplinaria ya se encontraba
prescrita. En consecuencia, se colige que a la presente fecha la acción disciplinaria se encuentra prescrita, por lo tanto, deviene pertinente declarar la prescripción de la acción disciplinaria, disponer el archivo del presente expediente, además de disponer el inicio de una investigación en contra de los servidores judiciales que sustanciaron el expediente desde la recepción de la denuncia, a fin de determinar los responsables de la prescripción ocasionada en el presente expediente, toda vez que la doctora Ana María Castañares Perdigón presentó su denuncia de manera oportuna el 3 de diciembre del 2024 a las 10:15 en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Andrés Javier Argudo Sarmiento por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas. Segundo, declarar la prescripción de la acción disciplinaria en el presente expediente disciplinario. Tercero, disponer el archivo del presente expediente por haber prescrito la acción disciplinaria. Cuarto, disponer el inicio de una investigación disciplinaria por la prescripción ocasionada en el sumario disciplinario número DP09-2024-1463. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto a las vocalías si es que existe alguna observación al respecto. Si no existe observaciones, en este momento elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo la Gracias. moción. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Bado Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.3, OFS 1042 de CNCD 2024-BL, prescribe miércoles 31 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Gracias, señor presidente, señores vocales. Esta causa se ha iniciado en contra de la doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas, conjueza temporal de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Se le imputa el posible cometimiento, el presunto cometimiento de la infracción prevista en el artículo 107, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligada la servidora o servidor. Los hechos motivos del sumario son de que la doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas, en la calidad antes mencionada, en la causa número 09802-2020-00320, correspondiente al recurso de casación, cuya competencia recayó en su despacho el 12 de julio de 2022, la servidora habría dejado transcurrir aproximadamente 1 año, 5 meses y 14 días sin calificar la admisibilidad del referido recurso, pese a los múltiples requerimientos efectuados por la parte accionante. Dicha omisión vulneraría lo dispuesto en el artículo 270 del COGEB, que establece un plazo de 15 días para resolver la admisibilidad, así como los deberes de diligencia, celeridad, eficiencia previstos en los artículos 15, 20 y 100, numerales 1 y 2 del Código Orgánico de la Función Judicial y el 172 de la Constitución de la República del Ecuador. En este momento, a través suyo, señor presidente, solicito que el área técnica amplíe la información sobre esta causa. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De las pruebas constantes en el expediente disciplinario se desprende que la causa número 09802-2020-00320 en recurso de casación fue sorteada el 12 de julio del 2022 a la doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas, conjueza temporal de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Dicho proceso fue recibido en la sala el mismo día, conforme consta de la razón sentada por la actuaria del despacho. Consecuentemente, la accionante, mediante escritos presentados el 20 de octubre del 2022, 16 de noviembre del 2022, 6 y 29 de noviembre del 2023, 4 de diciembre del 2023 y 26 de enero del 2024, solicitó que se califique la admisibilidad del recurso de casación interpuesto. Es así que, mediante auto emitido el 7 de febrero del 2024, la conjueza sumariada abocó conocimiento de la causa, incorporó los escritos presentados por la accionante y dispuso a la actuaria lo siguiente. Siente razón si cronológicamente existen procesos con recursos de casación en fase de admisibilidad ingresados en años anteriores al presente recurso. Asimismo, siente razón sobre la total de causas en dicha fase y sobre el número de conjueces asignados a esta sala especializada.
En este punto es importante indicar que consta un correo electrónico remitido el 22 de agosto del 2022 a las 17:20 por la servidora judicial Renata Nicole Guerrero Calderón, gestora de archivo de la Corte Nacional de Justicia, a la doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas, en el cual se lee lo siguiente. Estimada doctora Ortiz, por disposición de la Unidad de Gestión Documental se debe informar a todos los señores conjueces periódicamente del ingreso de procesos. Solo por esta ocasión se hará esta primera actualización desde enero del 2022 hasta el 22 de agosto del 2022. Al mencionado correo se adjuntó un listado de procesos que se encontraban a cargo de la servidora sumariada, entre ellos la causa número 09802-2020-00320, motivo del presente sumario disciplinario. De allí que si bien la jueza ingresó a la sala especializada de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional de Justicia el 12 de julio del 2022, la conjueza sumariada a través del correo electrónico de 22 de agosto del 2022 tuvo conocimiento que la misma se encontraba bajo su cargo, es decir, la doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas, después de 1 año, 5 meses y 12 días, abocó conocimiento e incorporó los escritos que se encontraban pendientes de despacho sin que haya resuelto la admisibilidad del recurso de casación. Posteriormente, la causa fue resorteada por 2 ocasiones, siendo que finalmente, mediante auto de 28 de mayo del 2024, se resolvió inadmitir a trámite los recursos de casación interpuestos. En este sentido, se ha podido evidenciar que el mayor tiempo donde pasó inactiva la causa judicial en referencia fue cuando se encontraba bajo la responsabilidad de la servidora sumariada, sin que en ese periodo resuelva la admisibilidad del recurso de casación. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, a fin de garantizar la correlación de la sanción y la lesividad del comportamiento de la sumariada, deviene procedente aplicar una sanción observando el principio de proporcionalidad constitucionalmente garantizado. En este punto, conforme a los elementos probatorios constantes en el presente expediente, se tiene la razón sentada el 15 de octubre del 2024 por la secretaria de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dentro de la causa judicial número 09802-2020-00320, en la cual indica lo siguiente. El día de ayer, 15 de febrero de 2024, a las 09:19, el abogado José Ignacio Egas Ponce, gestor de archivo de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante oficio número 221-2024, SCACNJE, proporciona la información requerida por la señora conjuez Hipatia Ortiz Vargas en providencia de 7 de febrero del 2024, las 11:22, dictada en el recurso de casación número 09802-2020-00320. Esto es, las causas ingresadas hasta octubre de 2019 menciona que son 3.391 y el total de causas en fase de admisibilidad hasta el 12 de julio de 2022 señala que ascienden a 3.807. El 24 de febrero del 2021 el Consejo de la Judicatura concluyó el encargo de 4 conjueces temporales de la Sala de lo Contencioso Administrativo y desde esa fecha hasta la actualidad son 2 los conjueces. Asimismo, la actuaria del despacho, mediante oficio número 978-2024, SCACNNA de 10 de junio del 2024, volvió a confirmar lo sentado en la citada razón, esto es que desde febrero del 2021 hasta abril del 2024 se encontraban únicamente los conjueces doctores Hipatia Ortiz Vargas y Mauricio Espinosa Brito, quienes estaban a cargo de 4.600 procesos en fase de admisibilidad, sumado a esto los procesos que diariamente ingresaban a la Corte Nacional de Justicia. En este sentido, tomando en consideración estos atenuantes, la carga laboral y la existencia de 2 conjueces a cargo de admisibilidad de los recursos de casación, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas por sus actuaciones como conjueza temporal de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas por sus actuaciones como conjueza temporal de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia la sanción de amonestación escrita conforme a lo establecido en el artículo 105, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente, señores vocales. Al respecto, yo sí sugeriría tomar en consideración lo siguiente. A través de la información recabada por el área técnica encontramos que en la época la Sala de lo Contencioso disponía de 2 conjueces actuando para cerca de 4.000 causas asignadas a su cargo para el proceso de admisibilidad, lo que implica que a cada uno le habría pertenecido alrededor de 2.000 causas para el proceso de admisibilidad, lo que implica de que aún haciendo
3 o 4 admisibilidades por día, más las correspondientes audiencias, habría sido físicamente imposible en ese año, 5 meses y 12 días, requerir el cumplimiento cabal de la función a la conjueza ahora sumariada. Además de que ella abocó conocimiento de la causa el 7 de febrero del 2024 y por tanto desde ahí de manera legal estaba bajo su cargo y su despacho. Un correo realmente no es algo que pueda identificar dentro de 2000 causas que tiene pendientes y cuáles fueron presentadas en qué momento. Es realmente desde que alguien aboca conocimiento de la causa, y eso lo conocemos quienes estamos en el medio judicial, comienza a correr para la persona operadora de justicia los tiempos para su despacho. Con posterioridad a eso, luego de haber abocado conocimiento el 7 de febrero, el 9 de febrero ya se resorteó la causa y fue sorteado el doctor Carlos Pasos Medina. Consecuentemente, después hay un nuevo sorteo para la doctora María Cristina Terán Orbea, quien finalmente en abril de 2024 inadmitió a trámite los recursos de casación. Esto quiere decir que, hipotéticamente, en manos de los jueces listos para despachar luego del aboco, transcurrió desde el 7 de febrero a abril del 2024. En tal razón, y más aún que hay que tomar en consideración un hecho que es claro, la Corte Nacional de Justicia se debate en una situación crítica debido a que los procesos de selección y nombramiento de los jueces de la misma no ha sido posible realizarlos por hechos que son de dominio público. No me parecería justo que a jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tienen una gran carga procesal en la Corte Nacional de Justicia, se le imponga una sanción por esta razón. En tal sentido, mi criterio, y luego de escuchar el de los compañeros vocales, mi posición sería la de no acoger el criterio de la Subdirección de Control Disciplinario y frente a los hechos que también han sido recabados por la propia subdirección, de la carga procesal especialmente, que es un criterio y un concepto doctrinario que ya está recogido por las diversas resoluciones expedidas por la propia Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, uno de los cuales ha sido su ponente y con acierto el doctor Milton Velázquez Díaz. Considero que no es procedente imponer una sanción frente a estos hechos al encontrar un exceso de carga laboral de los mencionados conjueces. Ese es mi criterio, estoy obviamente presto a escuchar la posición de los demás señores vocales. Gracias. ¿Alguna postura por parte de las vocalías? Caso contrario, yo particularmente acogería la modulación que está haciendo el doctor Favara. La Corte Nacional, varias de sus salas en este momento atraviesan una sobrecarga de trabajo y al menos en la línea de presidencia siempre ha sido que incluso el retardo, cuando hay un retardo en el despacho procesal, es inoficioso y creo que incluso no es coherente empezar a sancionar a los jueces porque el rezago judicial no necesariamente, en no todos los casos, hay excepcionalidades que sí es deliberada el rezago, pero en otros son humanamente imposibles, sobre todo por los datos que usted ha arrojado, son datos que también constan dentro de las áreas técnicas. Yo acogería esa moción. Si es que no hay más debate, podríamos entrar a aceptar esa moción. Yo la aceptaría y Secretaría toma, por favor, la respectiva votación. Gracias, señor presidente. Sí sería entonces en ese sentido no acoger la recomendación formulada por la Subdirección de Control Disciplinario. Por el contrario, pues ratificar el estado de inocencia de la conjuez doctor Hipatia Susana Ortiz Vargas por sus actuaciones como conjueza temporal de la Sala Contencioso Administrativa en la causa que se ha ventilado. ¿Está clara el área técnica?
únicamente sería como es un proceso disciplinario seguido por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Únicamente habría el punto de ratificar el estado de inocencia de la doctora Hipatia Susana Ortiz Vargas por sus actuaciones como conjueza temporal de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. Aquí, señor presidente. Apoyo la moción, secretaria. Correcto. Perfecto. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Megali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godín A Naranjo. favor. A favor, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al 3.4 AP 0990 SNCD 2025-JS. Prescribe miércoles 7 de enero de 2025. La ponencia está a cargo del vocal Fabián Favara. Gracias, señor presidente, señores vocales. Esta causa ha sido sustanciada en contra de la doctora Lina Dolores Lucero Luzuriaga, abogada en libre ejercicio de su profesión, imputándosele la infracción prevista en el artículo 335, número 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es de ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad procesal, a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Los hechos que motivan el sumario son la denuncia presentada por la señora Luz María Tenesaca Zumba el 19 de diciembre de 2024 en contra de la mencionada profesional, dentro del juicio ordinario de reivindicación número 013-331, raya 2023, raya 00463, tramitado ante la Unidad Judicial Civil del Cantón Gualaceo, provincia de La Suay, en donde se señala que la profesional, mediante escrito de 25 de octubre de 2024 a las 15:37 y que obra a fojas 96 del proceso judicial, habría vertido afirmaciones alejadas de la verdad al indicar que la parte demandada no ha cumplido una parte del acuerdo, lo que evidencia la mala fe con la que viene actuando. Expresiones que a criterio de la denunciante vulneran el principio de lealtad procesal y buena fe, constituyendo la infracción disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, pues voy a solicitar que con su venia la unidad técnica correspondiente amplíe la información de la causa. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. De las pruebas aportadas al expediente disciplinario se tiene que, mediante auto de sustanciación de 2 de julio de 2024, la jueza Eva del Pilar Pacheco Rodríguez, jueza de la Unidad Judicial Civil del Cantón Gualaceo, señaló la realización de audiencia preliminar para el 2 de septiembre del 2024. En dicha diligencia, las partes acordaron suspender la audiencia con el fin de concretar un acuerdo conciliatorio en el cual la parte demandada se comprometió a cancelar la suma de $35,000 en el plazo de 6 meses. Mientras que el actor se obligó a realizar la resiliación de la escritura pública una vez recibido el pago. Además, los demandados asumieron el compromiso de remitir escritos a la Fiscalía solicitando el archivo de los procesos penales vinculados con el inmueble objeto del litigio, quedando establecido que en caso de incumplimiento se solicitaría la continuación de la audiencia preliminar. En cumplimiento de dicho acuerdo, el 25 de octubre de 2024, el actor Gilberto Zenén Borja Saquicaray, con el patrocinio de la doctora Lina Dolores Lucero Luzuriaga, presentó un escrito señalando que la parte demandada no había cumplido parte del acuerdo y que actuaba de mala fe. Dicho escrito fue incorporado al proceso mediante providencia de 28 de octubre del 2024, en la cual la jueza dispuso correr traslado a la parte contraria sin advertir irregularidad alguna en su contenido ni considerar que las expresiones utilizadas vulnerarían el principio de respeto procesal. Por su parte, los demandados Luis Antonio Marín y Luis María Tenesaca Zumba presentaron contestación el 5 de noviembre de 2024, negando haber incumplido el acuerdo y alegando que el plazo de 6 meses aún se encontraba vigente. Calificaron las expresiones del escrito como lesivas, aunque manifestaron su voluntad de cumplir íntegramente la conciliación suscrita. De esta secuencia procesal se advierte que la abogada Lina Dolores Lucero Luzuriaga actuó dentro del marco de su función profesional, ejerciendo el derecho de acción de su patrocinado sin incurrir en abuso, malicia o temeridad.
Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la denunciante, señora Luz María Tenesaca Zumba. Segundo, ratificar la resolución de 3 de septiembre del 2025 emitida por el doctor Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de la SUAY del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual se resolvió ratificar el estado de inocencia de la doctora Lina Dolores Lucero Luzuriaga. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Sí, señor presidente, efectivamente en esta causa, en el trámite efectuado en la Dirección Provincial de la SUAY del Consejo de la Judicatura, se determinó con acierto de que no se ha subsumido la conducta de la mencionada profesional en el artículo 335, numeral 9, que fue denunciado. Y adecuadamente la Subdirección de Control Disciplinario pues ha sugerido negar el recurso de apelación interpuesto por la denunciante señora Luz Marina Tenesaca Zumba. En tal razón, mociono que se acoge el informe técnico en todas sus partes. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, por favor, tome votación. Con su venia, señor presidente, vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados, señor presidente, con 5 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el siguiente punto del orden del día, 3.5, AP 1183 de CNCD 2025-LB. Prescribe miércoles 7 de enero de 2026. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Gracias. Tienen la palabra. El expediente asignado corresponde a la numeración AP-1183-CNCD-2025-LB. El nombre del investigado sumariado es el abogado Milton Emanuel Nivelo Astudillo, como abogado patrocinador de causas. La infracción imputada está determinada en el artículo 335, numerales 4 y 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los hechos que se le imputan son los siguientes. El presente expediente disciplinario inició en contra del abogado Milton Emanuel Nivelo Astudillo, quien habría actuado como miembro del Consejo de Disciplina que se instauró para el juzgamiento de la aspirante Grace Patricia Alulema Puruncajas en ese entonces. Posteriormente, en la acción de protección signada con el número 01280, el referido profesional del derecho actuó como testigo a favor de la accionante, ciudadana Grace Patricia Alulema Puruncajas, y finalmente con el escrito de 5 de noviembre de 2024 comparece como abogado patrocinador de la mencionada accionante, por lo que presuntamente incurrió en las prohibiciones establecidas en los numerales 4 y 9 del artículo 335 de la normativa que ya fue referida. Con su venia, señor presidente, solicito que el área técnica proceda a la sustanciación de la presente causa. Muchas gracias, señor presidente. La directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, en la resolución de 29 de octubre del 2025, declaró responsable al abogado patrocinador sumariado únicamente de la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que en garantía del derecho a la defensa se realizará únicamente el análisis respecto a la referida falta. Del análisis integral de la documentación que obra en el expediente disciplinario se desprende que el abogado Milton Emanuel Nivelo Astudillo intervino de manera sucesiva y en procesos directamente relacionados en 3 calidades incompatibles respecto de la ciudadana Grace Patricia Alulema Puruncajas. 1. Como asesor jurídico y miembro del Consejo de Disciplina de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que resolvió imponerle la sanción de baja. Como segundo, como testigo dentro de la acción de protección número 05202-2024-01280, interpuesta precisamente contra dicha resolución, y como abogado patrocinador de la misma accionante desde el 5 de noviembre de 2024 dentro del referido proceso constitucional. Además, evidencia que su participación como asesor jurídico no fue meramente formal, sino que implicó orientar jurídicamente al Consejo de Disciplina en la adopción de la decisión sancionatoria, lo cual configura una actuación en defensa de los intereses institucionales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, parte accionada en la posterior acción de protección. En consecuencia, se verifica un nexo causal directo entre su actuación inicial como asesor jurídico de la institución que emitió el acto administrativo sancionador y su posterior intervención como abogado patrocinador de la ciudadana sancionada, cuyo objetivo procesal fue impugnar y revertir la decisión en cuya formación el propio sumariado
participó jurídicamente. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrocinador de causas Milton Emanuel Nivelo Astudillo, al evidenciarse que incurrió en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 29 de octubre de 2025 por la abogada María Belén Bedón Cueva, directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, por medio de la cual impuso al abogado patrocinador de causas Milton Emanuel Nivelo Astudillo la sanción de multa de una remuneración básica unificada por incurrir en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Continuando con la sustanciación del presente expediente disciplinario, concedo la palabra a mis compañeros vocales por si tienen alguna observación. De no tener ninguna observación, mociono que se acepte la recomendación del equipo técnico en su integridad. Sí, apoyo de la moción. Tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 3.6 AP 1213 SNCD 2025-NG. Prescribe miércoles 7 de enero de 2026. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. Por favor, la palabra la cedo al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En el presente expediente, la servidora sumariada es la señorita Viviana Carola Pinargote Vázquez por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. El señor Julio Enrique Tirape Ortega, quien ejerce funciones de técnico de ventanilla e información en la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar Norte, con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, el 18 de diciembre del 2024 presentó una denuncia en contra de la señorita Viviana Carola Pinargote Vázquez, técnico de ventanilla e información de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, por cuanto el día 10 de diciembre del 2024 en las instalaciones de trabajo le habría agredido de palabra, pues habría alzado la voz gritándole e indicándole que es un malcriado, incurriendo presuntamente en la falta disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo tenor textual establece lo siguiente: agredir de palabra o por escrito a sus compañeras o compañeros o a otras servidoras o servidores de la función judicial o a las y los usuarios de los servicios de justicia con ocasión de ejercicio de sus funciones sin perjuicio de las acciones civiles o penales a las que haya lugar. De los elementos probatorios se observa que el 10 de diciembre de 2024 el señor Julio Enrique Tirape Ortega llevó más de 70 informes de la DEVIF a la señorita Viviana Carola Pinargote Vázquez, coordinadora y técnica de ventanilla e información, para su reparto. Inicialmente la coordinadora indicó que los dividiría, pero luego en una llamada en altavoz escuchada por el usuario Daniel Francisco Camacho Silva, le ordenó al hoy denunciante que atendiera a todos los usuarios y que los informes serían ingresados por la compañera María José Romero Preciado. En este contexto, el denunciante manifestó que no le parecía justo, indicando que la sumariada le habría gritado diciendo lo siguiente: que era su decisión, que debía acatarla y que yo siempre ponía peros a todo lo que me designa u ordena. Momentos después, el señor Julio Tirape se dirigió a la oficina de la sumariada para conversar, manifestando que era la primera y última vez que le gritaba, como si fuera tu hijo, a lo que la servidora sumariada contestó que solo le alzó la voz, y comenzó nuevamente a gritarle llamándolo vago y acusándolo de poner pretextos para no querer trabajar. Él indicó que le había reportado a talento humano y que llevaría la situación a control disciplinario, a lo que ella contestó que haga lo que le dé la gana. De la revisión de la versión de la servidora María José Romero Preciado, quien comparte oficina con la sumariada, difiere de lo denunciado, señalando que la coordinadora no gritó, sino que le indicó al señor Tirape que debía acatar la orden de atender a usuarios por los cortes de luz y el retraso de los informes. No obstante, el usuario Daniel Francisco Camacho Silva ratificó que la sumariada trató al denunciante de manera muy grosera y como si fuera un muchacho. Sin embargo, no pudo establecer qué palabras habría expresado la sumariada. El análisis de los elementos probatorios y las definiciones de agresión por la Real Academia Española y el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanelas
no ha permitido evidenciar de manera irrefutable que la servidora judicial Viviana Carola Pinargote Vázquez haya proferido palabras con ánimo de ofender, herir o hacer daño al denunciante que configuren una agresión verbal como tal. Además, el informe psicosocial elaborado por la licenciada Roxana Moreira y el psicólogo clínico Luis Dávalos concluyó que la acción descrita no tuvo un impacto negativo en la salud mental o emocional del denunciante ni menoscabó en su rendimiento laboral. En mérito de esto, la conducta comprobada de elevar el tono de voz, si bien es considerada una actitud inadecuada, no obstante no se adecuó a la infracción disciplinaria imputada, por lo que es procedente ratificar el estado de inocencia de la servidora judicial sumariada. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Muchas gracias. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el denunciante señor Julio Enrique Tirape Ortega. Segundo, ratificar la resolución expedida el 5 de noviembre de 2025 por el abogado Carlos Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual ratificó el estado de inocencia de la señorita Viviana Carola Pinargote Vázquez por sus actuaciones como técnico de ventanilla e información de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Tercero, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura de cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del punto 6 de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto las vocalías si es que existe alguna observación al respecto. Si no hay observaciones, en este momento eleva a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo la moción. Gracias, secretaria. Toma votación. Procedido, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde al siguiente punto, 3.7, AP 1262, SNCD 2025-JS. Prescribe miércoles 7 de enero de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros. Sí, con su venia, señor presidente. Sí, con su venia, señor presidente, muchas gracias. Me toca la ponencia de la causa AP 1262 SNCD 2025-JS, que se sigue en contra de los sumariados y a la vez recurrentes doctores César Zenón Torres Ortiz y Bolívar Enrique Torres Ortiz, en su calidad de abogados patrocinadores en la causa. En concreto, se indica que en la causa de prescripción del ejercicio de la acción número 16-281-2024-00537, los abogados sumariados habrían presentado un recurso de hecho de manera infundada, ya que no lo sustentaron de manera técnica y jurídica por cuanto las alegaciones denotarían una inconformidad personal, por lo que habrían incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, que indica prohibiciones a los abogados en el patrocinio de las causas. Es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas, numeral 9, ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad a través de las prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Con su venia, señor presidente, doy la palabra al área técnica para que continúe con la sustanciación de esta causa. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Se verifica que en la causa número 16-281-2024-00537, el 13 de agosto de 2024, el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Pastaza resolvió que la competencia de conocer la prescripción de infracciones de tránsito que superen los 5 años sin haber sido cobradas le corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito conforme lo previsto en el artículo 9 del Reglamento para la aplicación de la prescripción de la acción de cobro por concepto de infracciones de tránsito, reformado el día 18 de agosto del 2022 en el registro oficial número 129, en el cual se regula el procedimiento sumario y desconcentrado de prescripciones, insistiendo además al accionante que dentro de la citación de tránsito número A 1535-6471-380420, la justicia ordinaria no le ha impuesto la multa o pena restrictiva de los derechos de la propiedad, siendo improcedente que el suscrito dé trámite a la petición realizada, razón por la cual negó el pedido de prescripción de la acción de cobro de las multas de tránsito y dejó a salvo a la peticionaria hacer valer sus derechos ante la autoridad competente. Después de la negativa de la solicitud de revocatoria y del recurso de apelación, el 19 de septiembre del 2024, a las 13:20, los sumariados en calidad de abogados patrocinadores del accionante interpusieron recurso de hecho que en su parte pertinente dice:
en razón de no encontrarme de acuerdo con el auto o providencia de fecha miércoles 18 de septiembre de 2024, en el cual se niega la admisión del recurso de apelación, interpongo recurso de hecho. Dicho recurso fue conocido por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, quienes el 26 de noviembre del 2024, a las 16 horas con 38 minutos, declararon infundado dicho recurso, toda vez que el artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal señala las causas en las que es procedente el recurso de apelación, dentro de las cuales no se encuentra la negativa de atender una petición de prescripción, por lo cual no se cumple con el requisito exigido por la norma. En este sentido, se desprende que los sumariados interpusieron un recurso infundado que no solo buscó la dilación procesal, sino que además tuvo el fin de que se conozca por el superior un recurso de apelación respecto a un hecho que no se encuentra contemplado en la norma, llevando a la conclusión que los recurrentes incurrieron en un abuso del derecho, conducta que genera un retardo procesal. Gracias. Y que conllevó a que se active el aparataje judicial para que se conozca un recurso que no tuvo base jurídica. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por los doctores César Zenón Torres Ortiz y Bolívar Enrique Torres Ortiz, abogados patrocinadores de causas sumariados. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria del 18 de noviembre de 2025 emitida por la abogada Eva Angélica Naula Colcha, directora provincial de Pastaza del Consejo de la Judicatura, mediante la cual resolvió imponer la sanción de multa del 25% de una remuneración básica unificada por haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, número 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. En este estado de consulta a mis compañeros de pleno si tienen algún comentario que hacer sobre esta causa. La verdad no, ninguna. No, si no hay, entonces me permito mocionar, acoger las recomendaciones de área técnica. Apoyo la moción. Secretaría, toma votación. Procedo, señor presidente, como dispuesto. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados. Con 5 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, continuamos. Corresponde el siguiente punto del orden del día, señor presidente, 3.8, mod P 1171 SNCD 2025-MS, prescribe miércoles 7 de enero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián Larco. Muchas gracias. En el presente expediente, la sumariada es la señora tecnóloga Laura Esther Villares Paredes, por sus actuaciones como asistente administrativa 1 de la Dirección Provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura. Con su intermedio, señor presidente, le doy paso al área técnica para la sustanciación del caso. Muchas gracias, señor presidente. El hecho materia del presente sumario disciplinario se concreta que la hoy sumariada habría retenido de forma indebida la documentación correspondiente al registro del abogado Miguel Giovanni Urrea en el foro de abogados por un lapso de 3 meses sin reportar a la funcionaria responsable, así como con fecha 20 de febrero de 2024 habría ingresado al sistema informático del foro de abogados utilizando su usuario y contraseña los datos y documentación del referido ciudadano sin efectuar la verificación y validación obligatoria, requisito indispensable para la emisión de la credencial que habilita el ejercicio de la profesión de abogado en el territorio nacional, lo que se configuraría en una manipulación del sistema informático adecuando su conducta a las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 109, numeral 4 y 12 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos probatorios recabados en el expediente, se ha podido comprobar que el hecho imputado a la servidora judicial sumariada tiene como antecedente la solicitud de información solicitada por el servidor Luis Novillo del Foro de Abogados de Planta Central, así como el pedido realizado por el abogado Miguel Giovanni Urrea Pazmiño en el escrito recibido el 27 de mayo del 2024 en el Consejo de la Judicatura mediante trámite CJEXT 2024-09203, mediante el cual solicitó la anulación, eliminación o rectificación de su matrícula profesional que fue emitida con información errónea y de esa manera proceder con la inscripción en el foro de abogados por primera vez. Cabe indicar que adjunto al mencionado escrito consta la denuncia presentada por el mencionado abogado ante la Fiscalía General del Estado, dado que indica que él no ha solicitado anteriormente la credencial de abogado.
Ahora bien, de la información constante en el expediente se ha podido comprobar que en efecto la servidora hoy sumariada se encontraba a cargo del registro y validación de información para el registro en el foro de abogados. No obstante, el 20 de febrero de 2024 realizó el registro para obtener la credencial del abogado Miguel Giovanni Urrea basándose en información irregular y sin la verificación correspondiente, por cuanto estos documentos datan de fechas posterior a su registro. Aquí tenemos principalmente a Foja 91 la impresión del formulario de inscripción del abogado Miguel Giovanni Urrea Pazmiño con fecha de impresión 22 de mayo del 2024 y con firma diferente a la contenida en la cédula de ciudadanía del solicitante. A Foja 92 consta la impresión del certificado de prácticas preprofesionales concedido por la Escuela de la Función Judicial a favor del abogado Miguel Giovanni Urrea Pazmiño con fecha 2 de mayo de 2024. A Foja 93 consta copia del título de abogado Miguel Giovanni Urrea Pazmiño y a Foja 94 consta un comprobante de pago de Ban Ecuador de 8 de abril de 2024. Ante estos hechos es preciso indicar que la servidora ha inobservado la resolución 087-2016, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió el reglamento para el registro en el Foro de Abogados del Ecuador, puesto que de conformidad con el artículo 7 debía verificar con la Escuela de la Función Judicial el cumplimiento de las prácticas preprofesionales o su respectiva exoneración. Sin embargo, el certificado utilizado por la sumariada para el registro data del 2 de mayo del 2024, fecha posterior al registro realizado por ella el 20 de febrero de 2024. Inconsistencia que a todas luces desborda la lógica y pone en tela de duda el proceder de la servidora sumariada. Igual hecho ocurre con el requisito obligatorio conforme al artículo 10 de dicha resolución, esto es el comprobante de depósito de la tasa administrativa de inscripción que data del 8 de abril de 2024, es decir, fecha posterior al registro. Aspecto básico que permitía generar en la sumariada una alerta por la inconsistencia de las fechas, pero por el contrario se observa una actuación deliberada y fraudulenta en registrar documentos con evidentes irregularidades por inconsistencias de fechas. En otras palabras, el sistema de registro del Foro de Abogados exige ciertos documentos para validar una acreditación. Omitir dichos documentos o utilizar documentos con evidentes irregularidades implica alterar el funcionamiento previsto del sistema, lo que constituiría que se ha realizado una alteración de procesos legítimos. Si bien la servidora judicial sumariada realizó el registro en análisis con su usuario y contraseña por estar designada para dicha actividad, es importante indicar que la autorización para ingresar información no es una habilitación discrecional, sino una facultad reglada sujeta al principio de legalidad administrativa. Existe manipulación cuando se altera el funcionamiento previsto del sistema, pues este está diseñado bajo el presupuesto de que se presentarán documentos auténticos y completos. Omitir documentos obligatorios priva al sistema de elementos esenciales para su función validadora. El mero acceso autorizado no ampara el abuso de facultades conferidas y el ejercicio de una autorización fuera de parámetros normativos constituye un ejercicio irregular que debe ser rechazado. En consecuencia, la integridad del sistema registral exige calificar estas desviaciones como manipulaciones que vician el acto y comprometen la legitimidad del registro, configurándose a todas luces una manipulación deliberada del sistema y que en este caso ha permitido obtener una credencial sin los requisitos debidos, por lo que su actuación se subsume sin lugar a dudas a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 12 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido el 27 de octubre de 2025 por la abogada Leonor Jimena Jiménez Vergara, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la tecnóloga Laura Esther Villares Paredes por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la tecnóloga Laura Esther Villares Paredes por sus actuaciones como asistente administrativo 1 de la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la en ese entonces servidora sumariada, la tecnóloga Laura Esther Villares Paredes, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Señor presidente, señora vocal, señores vocales, de los hechos esgrimidos por el área técnica dentro del presente sumario, se puede concluir que la conducta atribuida a la servidora judicial no se subsume
en la infracción gravísima prevista en el artículo 109, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto no se ha acreditado la manipulación o atentado gravemente contra el sistema informático, toda vez que el acceso se realizó con credenciales válidas y sin alteración técnica del sistema. Las irregularidades que se han constatado se circunscriben a una inobservancia del procedimiento reglado y del deber de verificar los requisitos, lo cual constituiría una inobservancia de sus funciones. Y en este sentido, resultaría improcedente la recomendación de imponer la sanción de destitución al no haberse verificado la tipicidad estricta exigida por el principio de tipicidad de la sanción, consagrado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República. No obstante, los hechos sí evidencian un incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, lo cual es susceptible del inicio de un expediente disciplinario, el mismo que debería ser sancionado a fin de que no quede en la impunidad. Por otro lado, tengo una consulta al área técnica. ¿Nos podrían confirmar si existen indicios de que la sumariada haya actuado de manera similar en la emisión de credenciales de abogados? Es decir, si su conducta es reiterativa en la emisión irregular de estos certificados. ¿Dos autorizaciones, señor presidente? Tiene la palabra. Como primer punto, señalar que nosotros, dentro del expediente disciplinario, únicamente aparece que la servidora judicial sumariada, una vez que pasó este hecho, en este expediente disciplinario, renunció al cargo que ostentaba y por ende no se encuentra ya en la función judicial. Como segundo antecedente, nosotros como Subdirección Nacional de Control Disciplinario creemos que sí se subsume la conducta a la infracción disciplinaria señalada en virtud de lo que establece la doctrina en relación a los delitos informáticos y de administración pública, relacionado con el señor, en este caso, Jesús Cobo Plana, señala que la manipulación informática no requiere la alteración del software, basta con la introducción intencional de datos falsos para obtener un resultado ilícito del sistema. De allí que para nosotros el sistema informático institucional utilizado para la gestión de credenciales profesionales constituyen instrumentos técnicos de ejecución de la función administrativa, mediante los cuales la administración automatiza la verificación de requisitos legales y la toma de decisiones regladas. En este contexto, el dato ingresado al sistema no es neutro, el dato es el acto administrativo en formación, por tanto, la veracidad, integridad y exactitud de la información cargada es un presupuesto esencial de la legalidad. Desde una perspectiva técnico-jurídica, la manipulación de un sistema informático no se limita a la alteración física del software o del código fuente. Existe manipulación cuando el usuario autorizado introduce datos falsos, incompletos o erróneos de forma deliberada, alterando el resultado lógico del sistema y el sentido de la decisión administrativa automatizada, lo que es conocido como manipulación lógica del sistema o fraude por alimentación de datos. Es decir, el sistema funciona correctamente, pero decide sobre una premisa falsa creada intencionalmente por el operador designado, en este caso, la servidora sumariada. Hasta aquí, señor presidente. Listo. Con la aclaración... Una consulta también. Claro, por favor. Antes de... Sí, gracias, señor presidente. Señor subdirector de Control Disciplinario, ¿y cuál fue la lesividad con este hecho? Se trata de que el señor a quien se le estaba registrando su título, su credencial, más bien dicho, y que fue luego, o paulatinamente se fue cargando la información correcta, ¿intervino en alguna causa con la credencial? ¿Se ha podido verificar que eso le produjo algún tipo de beneficio ilícito? ¿O fue un proceso que se fue sucediendo con la alimentación de datos de manera paulatina, pero sin causar un daño? Porque de lo que entiendo, esta persona luego acredita haber cumplido con las prácticas preprofesionales, el pago correspondiente, es decir, ¿cuál sería la lesividad? Porque yo encontraría lesividad si es que efectivamente el ciudadano no ha cumplido con sus estudios, no ha cumplido con las prácticas, no ha pagado los derechos
y que conste en una fecha posterior, concluido el proceso de validación, en qué afecta efectivamente a la Administración de Justicia, nuestro sistema. Quisiera que tenga la bondad de indicarnos aquello, porque toda acción, ¿no?, que se sanciona debe producir una lesión evidente, objetiva, a la Administración de Justicia o a terceros. En este caso, ¿en qué se afectó directamente? ¿Cuál fue la lesividad? Antes de eso también, señor presidente, el área técnica tampoco contestó mi pregunta, que era si la sumariada ha cometido faltas similares, o sea, si es reiterativa su conducta. Esa fue la pregunta. Las dos preguntas, por favor, del área técnica. En este preciso momento. Voy a contestar primero la primera pregunta que quedó sin contestar. Como señalé, en el expediente disciplinario únicamente consta que la servidora judicial sumariada mantiene, respecto al mismo caso, solo este sumario disciplinario, pues ella renunció al cargo que ostentaba. Y en relación a lo señalado por el doctor Favara, quien solicita la credencial no es el dueño de la información, es una tercera persona, y es por eso que el señor denuncia que él nunca solicitó la credencial, sino que lo hizo una tercera persona a su nombre. De allí que para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario esa es la afectación, el hecho de que la servidora haya subido o cargado información, primero, que no le corresponde a la persona que había estado solicitando, y segundo, que se entregó o se aprobó la credencial de abogado a una persona que no era el propietario de los datos. Es por eso que el propio señor presenta una denuncia en la Fiscalía señalando que habían utilizado su nombre para sacar una credencial de abogado. Posteriormente, el señor que presenta la denuncia en la Fiscalía hace el trámite correspondiente para solicitar la credencial de abogado. Señor presidente, ese sería el daño que se produjo. Señor presidente, el área técnica sigue sin contestar la pregunta porque dice que no es reiterativo porque renunció al cargo y eso es hacia al futuro, pero así, en el pasado ha cometido faltas similares. Esa sería la respuesta. Señor presidente, Por si favor, me tiene la permite, palabra. ahí yo quisiera que se me aclare a partir del área técnica. La infracción que se encuentra determinada en el caso particular es manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la función judicial, ¿no es cierto? Pero ahora, de la información que aparentemente tendríamos, es que lo que esta persona hizo es emitir una credencial supuestamente con datos adulterados. ¿Eso es así? Quisiera que se me aclare, exacto, extemporáneos. O sea, quisiera tener claridad para saber si es que lo que existe es, efectivamente, se subsume en manipular, atentar gravemente contra el sistema informático, o existe otro tipo de actuación que merece que sea investigada, pero no por parte del Consejo de la Judicatura, sino por parte de otra institución, como en este caso sería la Fiscalía. Existieron documentos que habían sido elaborados posteriormente, pero registrados con una fecha anterior. O sea, aún no podían haber sido generados esos documentos. Tanto el de Ban Ecuador como el otro documento que presentó, el de prácticas preprofesionales emitido por el Consejo de la Judicatura, eran documentos que a la fecha de que constaban en la emisión del documento físico aún no podían haber sido generados porque eran fecha posterior al registro. Entonces era información errónea, que se subió al sistema y que obviamente esta información que sube al sistema pasa a validación de otro servidor para poder entregar la validación. Es por eso que la información que debe constar dentro del sistema debe ser verificada, debe ser validada, para que esta pueda admitirse para la obtención del certificado o la credencial de abogado. ¿Alguna consulta más por los? ¿Hay alguna moción al respecto sobre este proceso?
Señor presidente, disculpe para favor. únicamente señalar que el equipo técnico de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario me ha señalado que, perdón, disculpe, que hay un informe en la que sí hay otros casos en igual sentido que está en provincia, pero que aún no se inicia el sumario disciplinario. Eso nada más, señor presidente. Que serían 48 carpetas entre abogados y peritos que se podría mandar iniciar otros sumarios por otros casos similares a estos. Ya. De Perfecto. acuerdo. Bueno, con las ampliaciones que se han hecho por parte del área técnica, mi moción sería acoger la recomendación. Ya. Entonces sería acoger toda la recomendación del área técnica. ¿Sí? Tal cual. Perfecto. Hay una moción en ese sentido. Yo la apoyo. Hay dos apoyos. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. Con las aclaraciones efectuadas por la Subdirección de Control Disciplinario, a favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Señor presidente, corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.9, mod P 1380 SNCD 2025-JQ, prescribe miércoles 7 de enero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señores vocales. En esta causa se ha sumariado al abogado Dagner Giovanni Jaramillo Vera, ayudante judicial de la Unidad Judicial Sur de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Se le imputa la infracción del artículo 109, número 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, abandonar el trabajo por más de 3 días laborables consecutivos o por más de 5 no consecutivos injustificados en un mismo mes. Los hechos motivos del sumario son de que se habría adecuado su conducta a la infracción antes mencionada de un presunto abandono del trabajo del 5 al 19 y del 21 al 27 de noviembre de 2024 sin que estos abandonos hayan sido justificados. En el informe motivado que conoce la Subdirección Nacional, la autoridad provincial ha recomendado se imponga al servidor sumariado la sanción disciplinaria de destitución. En este momento quisiera que el área técnica amplíe la información respectiva. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se tiene el informe elaborado el 9 de diciembre de 2024 por el funcionario Alex Calderón de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, del que se desprende el registro de marcaciones del servidor judicial correspondiente al mes de noviembre de 2024, del que se desprende que los días 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 y 27 de noviembre de 2024 no registra ninguna de sus marcaciones y que las mismas no han sido justificadas. Respecto a los días 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 19 de noviembre de 2024, cabe indicar que consta un certificado médico original de 6 de noviembre del 2024 emitido por el médico Ángel Osvaldo León Peralta del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, del que se desprende que el abogado Dagner Giovanni Jaramillo Vera fue atendido por urgencias en la especialidad de traumatología y a quien se le otorgó 14 días de reposo médico, esto es, del 6 al 19 de noviembre de 2024. Por otra parte, consta el correo electrónico institucional remitido el 6 de noviembre de 2024 por la abogada Jessica Manena Vélez Intriago, jueza de la Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, al abogado Dagner Giovanni Jaramillo Vera, ayudante judicial de la mencionada unidad judicial, que señala lo siguiente: por varias ocasiones lo he buscado y ha sido imposible ubicarlo. Lo he solicitado que por favor despache conforme a mi criterio y de acuerdo a mis formatos. Sin embargo, no solo hace caso omiso a mis solicitudes, sino que simplemente no se presenta a trabajar. A lo que el servidor sumariado el mismo día, a las 21 horas con 7 minutos, responde con copia a los servidores judiciales Andrea Araceli Suárez Acevedo y Gustavo Regato: doctora, estoy con descanso médico, me viré el tobillo. Para lo cual adjunta 2 archivos denominados certificado médico y formulario permiso, licencias y vacaciones.
En este sentido, se ha podido comprobar que el servidor sumariado se encontraba con licencia por enfermedad del 6 al 19 de noviembre de 2024. Sin embargo, lo que se observa es un incumplimiento al trámite interno previsto para formalización del permiso por licencia, es decir, que no se ha comprobado que el abandono del trabajo haya sido injustificado. Ahora bien, respecto del presunto abandono de los días 21 y 27 de noviembre del 2024, como elementos probatorios consta el memorando número CJDP 09UJC 2024-0115 MBVZ de 26 de noviembre del 2024 y el memorando número CJDP 09UJC 2024-0116 MBVZ de 5 de diciembre de 2024, suscritos por la abogada María Belén Vera Zambrano, asistente operativo de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, Torre 9, a los cuales adjuntó unas bitácoras manuales de marcaciones de los servidores de la Unidad Judicial Civil y Mercantil de Guayaquil, donde consta el nombre del servidor sumariado con las firmas correspondientes, lo que hace presumir que el abogado Dagner Giovanni Jaramillo Vera sí se encontraba laborando. Finalmente, respecto al día 5 de noviembre de 2024, no consta que el servidor sumariado haya justificado ante la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no se cumple con el presupuesto establecido en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es que el abandono de trabajo sea por más de 3 días laborables consecutivos o 5 días no consecutivos. En mérito de lo analizado, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, no acoger el informe motivado expedido el 8 de diciembre de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, ratificar el estado de inocencia del abogado Dagner Giovanni Jaramillo Vera en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Sí, efectivamente, los hechos que se han probado en el correspondiente sumario determinan que la ausencia al trabajo del servidor sumariado no fue injustificada. Efectivamente, consta el certificado médico original expedido por el doctor Ángel Osvaldo León Peralta del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, del cual se colige que fue atendido por urgencia en la especialidad de traumatología y se le otorgaron 14 días de reposo médico, esto es entre el 6 al 19 de noviembre del año 2024, lo que hace que su inasistencia deje de ser injustificada, por lo cual no se configura la causal prevista en el artículo 109, número 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo cual me permito mocionar que se acoja íntegramente la sugerencia de la Subdirección Nacional, es decir, no acoger el informe motivado del abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director del provincial del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, ratificando el estado de inocencia del servidor sumariado. Gracias, señor presidente. Si no hay alguna observación por parte del cuerpo colegiado, yo apoyo la moción y Secretaría tome a votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Señor secretario, por favor, continuemos. Señor presidente, continuamos. Corresponde el punto 4, varios. Señor presidente, corresponde el punto 4, varios. No obstante, no ha sido incorporado punto alguno en puntos varios. Correspondería al siguiente punto, que fue incorporado conforme lo establece el artículo 10 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, que fue leído al inicio de la sesión y dispuesto por este Pleno. Con la finalidad de que Secretaría pueda entregar la información de las áreas técnicas de las vocalías, en este momento se suspende el Pleno por unos minutos, por favor, para poder atender y abordar este punto. Procedemos, señor presidente.
Señor secretario, con la finalidad de reinstalar la sesión ordinaria 113-2025, constate el quórum, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente. Presente. Vocal Damián Larco Guamán. Presente. Presente. Vocal señor presidente Mario Fabricio José Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, me permito informar que contamos con 5 vocales presentes. Nos encontramos en quórum para poder reinstalar esta sesión ordinaria número 113-2025. Gracias. Contando con el quórum reglamentario, se reinstala la presente sesión siendo las 12 horas con 38 minutos, en el punto que nos quedamos. Por favor, señor secretario. Señor presidente, corresponde el primer punto incorporado en la convocatoria. Es conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por el abogado Henry Orlando Gaibor Flores, magíster director provincial de Pichincha en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura. Se encuentran presentes en la sala prevista para intervenir la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, así como también la Dirección General. Gracias. Por favor, la Dirección Nacional de Talento Humano tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señora vocal, señores vocales, director general, directores nacionales. Respecto al punto, la Dirección Nacional de Talento Humano indica que mediante resolución número 163-2024, del 23 de agosto del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió nombrar al abogado Henry Orlando Gaibor Flores como director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, conforme se desprende en la acción de personal número 3374-DNTH-2024-SA, cargo en el cual se mantiene hasta la presente fecha. Conmemorando número DP17-2025-5151M, de 22 de diciembre del 2025, el abogado Henry Orlando Gaibor Flores, director provincial del Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de la Dirección General la renuncia al cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Conmemorando circular número CJDG 2025-3368-MC de 23 de diciembre del 2025, la Dirección General requirió que sobre la base de lo expuesto en ejercicio de las atribuciones determinadas en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone la Dirección Nacional de Talento Humano elabore el informe técnico con base a lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo, mismo que deberá ser remitido directamente a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Mediante correo electrónico de 23 de diciembre del 2025, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario informa lo siguiente. Revisado el sistema SATIE, quejas en contra del abogado Henry Orlando Gaibor Flores, consta en trámite en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario un expediente de investigación. De acuerdo a los antecedentes expuestos, se indica que la renuncia presentada por el abogado Henry Orlando Gaibor Flores no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna. Sin embargo, su aplicación se determina en lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las causales de cese de funciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento entrego la palabra, por favor, a la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor director general, directores nacionales, señor secretario. En relación al punto de orden del día, mediante memorándum circular CJSG 2025-0255 del 22 de diciembre del 2025, el señor secretario general del Consejo de la Judicatura puso en conocimiento del señor director general la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura en la sesión ordinaria número 112-2025, en la que solicita la renuncia del director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Una vez realizada esta disposición, mediante memorándum DP 17-2025-5151M del 22 de diciembre del 2025, el abogado Henry Orlando Gaibor Flores presentó su renuncia ante el director general al cargo de director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Luego de que esta Dirección Nacional
de Asesoría Jurídica revisara el informe técnico remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano. El mismo concluye de que no contraviene ninguna disposición legal y de que de acuerdo al artículo 120, numeral 3, una vez aceptada esta renuncia, pues cesa definitivamente el cargo. Y de acuerdo al artículo 264, numeral 1, corresponde a atribución del Pleno de tomar esta decisión. Y para eso hemos presentado el proyecto de resolución a fin de que sea de conocimiento de ustedes, señores vocales, y tomen la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Por favor, Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señora vocal, señores vocales, señor secretario, directores generales. En virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, que es el área encargada de la verificación del debido proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en sus intervenciones señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-967 de fecha 23 de diciembre del 2025, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando circular número CJ-DNTH-2025-1276-MC de la misma fecha, así como el proyecto de resolución puesto en conocimiento de esta autoridad mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0470-MC de fecha 23 de diciembre del presente año, no contravienen al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por el abogado Henry Orlando Gaibor Flores al cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, señor secretario. Existe un proyecto de resolución. Por favor, de proyecte la resolución de la lectura del articulado, así como del título, por favor. Las áreas técnicas, por favor, también solicito que verifiquen la información consignada. Con la venia de su autoridad, señor presidente, procedo a dar lectura. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el abogado Henry Orlando Gaibor Flores, magíster, al cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Disposiciones finales. Primera. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Segunda. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Procedo a dar lectura al texto del título propuesto. Aceptar la renuncia presentada por el director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, las áreas técnicas, si pueden validar la información consignada. Se valida la resolución, señor presidente. Valida la información de Dirección Jurídica. Gracias. Validada la información. Si es que no existen observaciones al respecto, en este momento se eleva a moción la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Consignamos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, por favor, toma votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Alarco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se resuelve aceptar la renuncia presentada por el director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Gracias. Señor secretario, por favor, indique si del cuerpo colegiado si existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, dentro de la solicitud realizada por los señores vocales se hacía alusión a 2 puntos. 1, conocimiento y aprobación de la renuncia presentada por el director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor. Y como segundo punto consta el siguiente. Leo textualmente: inicio de sumario disciplinario de oficio al mencionado servidor judicial. Gracias. Por favor, con eso clausurado. Perdón, señor secretario. Discúlpeme, es cierto. Falta un despacho que debe atenderse conforme el documento.
Una vez que se ha dado lectura al proyecto de resolución con el cual se acepta la resolución, también hay una disposición de despacho que si no existe objeciones por parte de las vocalías, es la siguiente: sería disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de las acciones disciplinarias que correspondan en relación a los hechos que son de conocimiento público. Esa sería la disposición de despacho, si es que no existe alguna objeción. Señor secretario, por favor. Señor presidente, tomamos nota de esta disposición del Pleno, sin objeciones de los señores vocales presentes, para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. En ese sentido, señor presidente, con su anuencia, me permite informar a este Pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Gracias. Siendo así, se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 48 minutos.